Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Vicea Racing, todo sobre el karting. Hoy os traigo la nueva saga de vídeos que va sobre las diferentes pistas de toda Europa. Os quiero enseñar pista a pista donde corremos, tanto europeos como la WSK, cómo son sus instalaciones, su trazado y su paro. Para los que no me conocéis, yo soy Carlos Vicea, mecánico de karts de competición, y me encuentro en el circuito de Zuera, la primera carrera del europeo del 2020. Aquí tenemos la zona de las autocaravanas y de todos los pilotos que prefieren traerse la casa encima en vez de buscarse un hotel. Y aquí os presento el paddock de la pista internacional de Zuera en este campeonato europeo del 2020. Aquí en primer plano podemos encontrar a las fábricas como Tony Kart Oficial, Exprit, Ricky Flynn, Cosmic, La Parolin, Virelart, equipos satélites como Lennox, DPK, equipo español, Car Republic, y una fabulosa panorámica de la pista en este encantador atardecer. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Hacérmelo saber en los comentarios, dadme un fuerte like. Pues esta es la entrada de la pista de Zuera, ¿no? Donde cada mañana en el europeo nos han tomado la temperatura por el tema del COVID para asegurarse de la fiebre y pues para tener un mayor control, ¿no? Esa es la entrada por donde entramos con la furgoneta. Esa zona de ahí es el parque cerrado, donde están los comisarios técnicos y la distribución de neumáticos. Allí tenemos, que ahora os enseñaré cuando llegue más adelante, ahí tenemos el podium que ahora mismo está desmontado. Y claro, estoy grabando el vídeo cuando ya hemos terminado. Ahí tenemos la sala VIP, la oficina de carrera, los comisarios, la sala de comisarios técnicos, donde si tenemos algún problema, que nos hemos dado un golpe o queremos poner alguna reclamación o hemos hecho algo indebido, pues nos llamarán a comisarios o los stewards para solucionarlo. Oficina de carrera, sala VIP, y aquí encima tenemos las gradas, que ahora vamos a ver qué vistas tiene las gradas para poder ver las carreras. Y os invito a que os suscribáis, le deis un buen like, comentéis, compartáis, por favor, si queréis saber más sobre este mundillo que es el karting. Como veis, aquí tenéis las gradas, que ya habéis podido ver qué vistas tenemos en esta pista. ¡Qué fantástica! Habéis visto qué diferencia, ¿verdad? El paddock está vacío ya. Se acaba de terminar el europeo. También la pista de Zuera tiene una pequeña pista para los karts de alquiler o para los más pequeños, para poder rodar un poco y aprender qué es el trazado de la pista mayor, pero más pequeño, que la tenemos aquí. Perdonad, chicos, por el viento. ¿Veis? No sé si se apreciará. Tenemos aquí una para los más pequeñitos y la recreación allí de la otra. Allí tenemos la nave donde se encuentran los socios, ¿no? Como en Marlon Car, los socios que tienen sus cars en su jaula, en su box, para poder venir a rodar los fines de semana cuando quieran. Ahora mismo os enseñaría las instalaciones del bar, pero ya han cerrado. Ahí tendríamos los aseos y la tienda de Sport Car, que en estos momentos son distribuidores CRG. Pero tengo un cierto cariño, ya que antiguamente eran distribuidores Tony Kart, de las cuales yo empecé con ellos. A ver si podemos tener unas palabras con ellos.
tenemos la entrada al pit lane, ¿no? Con unas S para que no coja mucha velocidad. Y aquí el pit lane donde hacemos las pruebas y los cambios de neumáticos, todas las pruebas. ¿Veis? Esto es el parque cerrado antes de salir a pista. Tenemos la parrilla de salida, aquí es Pedrito que se está preparando para salir. 4 minutitos para salir. Y aquí os dejo una vuelta on-board de uno de nuestros pilotos, Aiden Nate, uno de nuestros juniors de Tony Kart. Finalizadas las mangas, se pesa aquí en la báscula, ¿veis? Bueno, pues ahora mismo me encuentro haciendo la verificación técnica del motor, ¿no? Estas son las instalaciones de las verificaciones técnicas. Disculpad chicos la máscara, pero son las reglas por el COVID, ¿sabes? Mira, aquí tenemos el tema de las gomas, ¿vale? La repartición de las gomas. Y esto es el parque cerrado después de haber hecho la final. Segundo chasis me lo llevo para la carpa. Aquí unos pequeños boxes para los que no quieren traerse la carpa. Alquilan un box y hacen la carrera dentro del box. Aquí se ponen los camiones tanto de distribución de neumáticos, Panta el de la gasolina y el de RGMMC, que es los organizadores del Campeonato de Europa que ayudan a organizar la carrera. El chiringuito, los aseos y como no podía faltar las salas de médicos donde para la carrera siempre tienen que haber 2 ambulancias por si una tiene que hacer una emergencia y tiene que salir del circuito, siempre hay a disposición otra y su sala que ahora mismo imagino que estará cerrada. Vamos a ver si entran. Pero bueno, tiene todo lo necesario para poder atender cualquier lesión dentro de lo que cabe, tanto para mecánicos como para pilotos, y si no, si hace falta, salir pitando para el hospital. Bueno, después de haberos enseñado el trazado, las instalaciones de la pista de Zuera, no me podía ir sin entrevistar a unos viejos amigos y los fundadores del grupo Gil y de esta pista, como muchas otras, los hermanos Gil y sus hijos. Buenas, Narciso, Carlos, padre y Albert Gil, de los cuales yo les tengo un cierto aprecio porque mis inicios como mecánico fueron en su equipo, de los cuales he sido mecánico tanto de Carlos Gil como de Albert Gil en sucesión. Así que
Chicos, ¿qué podéis decirme hoy en día, en el 2020, del mundo del karting? Empieza tú. Pues nada, bueno, como estás viendo, estamos organizando el Campeonato de Europa. Sí que es verdad que ha sido una situación muy complicada con todo esto del tema del COVID. Pero por suerte hemos podido celebrar un evento tan grande y está funcionando bien, así que muy contentos de ser los organizadores de este evento. La verdad es que sí, que menos mal que se ha podido organizar porque hemos pasado todos unos días bastante mal. A ver. Pues desde mi punto de vista veo que las nuevas generaciones, comparadas con las mías, creo que tienen el mismo nivel, incluso se han mantenido, y me gustan estas generaciones porque juntan muy alto. Bueno, yo por mi parte muy contento que Mecánico, que empezó con nosotros en Sport Car y tal, pues hoy en día esté en un gran equipo oficial y además llevando pilotos punteros, ¿no? Nosotros es un orgullo que gente que se inició con nosotros hoy en día esté en la élite del karting mundial. Pues, hombre, yo les tengo que agradecer mucho porque pensar que en los inicios falta experiencia, entonces que te brinden la oportunidad siempre da gusto. Sí, porque se te salían muchos bujes también. Bueno. Eso, bueno, lo otro cortaré. Exacto. Nada, pero hay que decir que aunque fue tus inicios, desde el primer momento conectamos muy bien y ganamos muchas carreras también. Eso es verdad. Y bueno, después ya pasaste, tú también diste el salto al equipo en el cual estoy yo ahora, hiciste subcampeón de Europa en esta misma pista. Buen circuito, sí. Ese mismo año hiciste noveno conmigo en la categoría de KC Junior, eso sí, KC3, lo que es la OCA Junior ahora. Y bueno, decir que su padre también fue subcampeón de Europa. ¿En qué año? En el 91 fui subcampeón de Europa, también gané 5 Copas de España. Y bueno, y decir que estoy muy contento de que estés aquí hoy con nosotros, porque acuérdate que fui yo que hablé con la escuela donde estás tú en Monlau, que dije, el mejor alumno que tengas lo quiero para mí, para el equipo, para Sport Car, y la sacamos. Y estuviste con nosotros creo 5 años, ¿no? Si no recuerdo mal. Casi 8, Carlos. Casi 8 años con nosotros. Lo que pasa que ya ha pasado, ya ha llovido desde entonces. Y desde el primer momento te dimos una confianza enorme, porque confiamos en ti desde el primer momento, tanto que fuiste el mecánico de mis propios hijos. Eso es verdad. Grandes Entonces, campeonatos. eso es verdad. Un consejo doy a todos. Allí donde estéis, allí donde trabajéis, dar el callo, ser responsables y sobre todo que se os vean con mucho entusiasmo, porque al fin y al cabo la actitud es lo principal. Así que desde aquí, desde fuera, un saludo a todos los seguidores de Carlos Bicea de habla hispana, de aquí de España y de toda Sudamérica, que tenemos muchos amigos por ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y como siempre es un placer de haber retomado otra vez unas buenas palabras con vosotros. Nada, porque necesiten. Gracias. Un grande a vosotros. Un grande. Así que si os ha gustado este vídeo, ¿vale? Esperar a ver las siguientes pistas, dejadme un like, darme a saber cuáles son vuestras dudas, comentarios, que yo las responderé. Hasta el próximo vídeo.